Supone un alto honor ser invitado por ustedes a reflexionar sobre el futuro de las academias en la Europa de nuestro siglo XXI, en el marco de mayor prestigio científico que cabe imaginar. La Academia dei Lincei es una institución de referencia internacional que cultiva la excelencia desde su origen en 1603. Y ello bajo la inteligente y sutil mirada del lince, una de cuyas especies, el Lynx pardinus, el lince ibérico, es objeto de serios cuidados por parte de las autoridades españolas para su conservación en un lugar tan emblemático que quizá alguno de ustedes conozca como es el Coto de Doñana. Como presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y también del Instituto de España, que agrupa a las principales academias de mi país, les transmito el saludo cordial y afectuoso de los colegas españoles. A título personal, como historiador de las ideas políticas, como jurista que se dedica al derecho público, agradezco muy especialmente la invitación del presidente Antonelli y de todos ustedes y quedo a su disposición para contribuir al debate intelectual sobre lo que llamaba nuestro filósofo más relevante del siglo pasado, José Ortega y Gasset, los temas de nuestro tiempo. Queridos amigos, soy un español que ama profundamente la cultura, la forma de ser, el paisaje, el estilo de la vida italiana. Tengo el placer de haber visitado todas las regiones, del norte, de Aosta, Gorizia, hasta el sur, hasta Agrigento y otros lugares maravillosos de Sicilia. En el terreno de las bellas artes, Roma sigue siendo para mí caput mundi, a la manera de los clásicos. Toda la historia antigua viene a desembocar en la romana como una corriente que desemboca en un mar, escribió el gran historiador Leopold von Ranke en sus famosas lecciones privadas de 1854 ante el rey Maximiliano de Baviera. Italia mi ventura, escribió Garcilaso de la Vega, el mejor poeta del Renacimiento español. Comparto ese sentimiento de amistad y de proximidad, como lo hacía también uno de mis grandes maestros, el profesor García de Enterría, fallecido hace unos años, muy orgulloso de su condición de miembro de esta Academia dei Lincei. Gracias muy sinceras por su invitación. Vamos al tema que hoy nos convoca. Las academias en esta Europa del siglo XXI expresan la condición del ser humano como animal simbólico, en el sentido de Ernst Cassirer. Las formas determinan la civilidad como reflejo del hábitus, del honor y la distinción que manifiesta la dignidad del ser humano. Por ello, las academias deben conservar el prestigio, la reputación, el reconocimiento. El respeto a las formas es garantía del rigor en los contenidos. La liturgia en la investidura de sus miembros es requisito sine qua non para el ejercicio académico de la auctoritas. Son las academias la antítesis del populismo pseudocultural, la pura banalidad, esos productos de usar y tirar que, por desgracia, dominan hoy día en algunos medios de comunicación y en las redes sociales. Frente a ello, hay que reivindicar esta idea de la humanidad compuesta por individuos racionales, autónomos, libres, que nace en el Renacimiento a partir del marco histórico-cultural de la antigüedad clásica, de la religión cristiana y del despliegue de la ciencia moderna y sus aplicaciones tecnológicas. Mi tesis hoy aquí es que las academias tienen por misión, en esta era posmoderna, preservar y transmitir la excelencia propia de la alta cultura como instituciones surgidas a partir de la idea del mérito. Cada uno es hijo de sus obras, advirtió Don Quijote a Sancho Panza. Nadie es más que otro si no hace más que otro. Por eso una sociedad
se honra a sí misma cuando reconoce a los mejores. Como escribió hace un siglo el citado Ortega y Gasset, esa minoría egregia siente como propia la responsabilidad de ser ejemplares frente a quienes solo conocen sus derechos y acaso ignoran y desprecian sus obligaciones. Así pues, las academias en el siglo XXI deben ser la conciencia intelectual de una sociedad desorientada. El título de mi conferencia hace referencia a I primi lumi, al modo del Cimabue y del Giotto. Creo que nuestras corporaciones deben ser la luz que ilumine un tiempo confuso y convulso, las primeras luces, según la célebre expresión de Giorgio Vasari, con humildad, pero también con ambición, como es propio de toda sabiduría auténtica. Queridos colegas y amigos, vivimos en un umbral de épocas. Algo extraño nos ocurre. Con sus grandezas y sus servidumbres, el proyecto ilustrado es el fundamento de la modernidad. La democracia constitucional, la sociedad abierta, la economía de mercado, completada desde la segunda posguerra por el estado de bienestar, son su mejor traducción política, socioeconómica y cultural, es decir, lo que he llamado en un libro reciente la sociedad menos injusta que los hombres hemos sido capaces de construir. En estos tiempos de confusión, la hegeliana lechuza de Minerva no sabe qué rumbo tomar y conviene ayudarla con buenos argumentos. Nuestra realidad cotidiana es semejante a una muchedumbre dando vueltas en círculo, como en La tierra baldía, The Wasteland, de T.S. Eliot. I see crowds of people walking round in a ring. Algo extraño nos ocurre. Se llama tal vez fiebre helenística y tenemos que superar ese desafío con ánimo positivo, sin caer en el pesimismo, que es estéril, ni jugar al peligroso juego de la decadencia, decline, Untergang, que tan malos recuerdos trae a la memoria colectiva de Occidente en el siglo XX. Una confianza audaz en la libertad es acaso la mejor actitud para superar esa crisis espiritual. Y es preciso, es imprescindible, que las academias sepamos ofrecer ideas nuevas para interpretar un tiempo nuevo, más allá de los lamentos por las desdichas que cabe atribuir a la posmodernidad, a la sociedad líquida o al imperio de lo efímero. Mi discurso de ingreso hace unos años en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas llevaba por título La ciudad de las ideas, homenaje a un hermoso texto de Constantino Cavafis, el poeta de Alejandría, de Alessandria, que dice así con evidente inspiración neoplatónica: para pisar este peldaño has de ser ciudadano en su plenitud de derechos de la ciudad de las ideas, y es difícil estar en esta ciudad y raro que en ella te admitan en su censo. Pero he aquí que quienes cultivamos las ciencias sociales tropezamos desde el primer momento con una grave dificultad. En efecto, los habitantes iure proprio de la ciudad de las ideas son las figuras geométricas, metáfora de la eternidad. Nosotros, en cambio, los científicos sociales, estamos constreñidos sin remedio por el espacio y por el tiempo, las categorías a priori kantianas de la sensibilidad interna y externa, respectivamente. En efecto, la política es otra cosa. La política solo existe en el ámbito falible y limitado de la contingencia, porque nuestros conceptos no viven en un laboratorio aséptico y la realidad del poder se proyecta siempre aquí y ahora, desplegando la eficacia constitutiva de las normas, es decir, creando realidades donde antes no existían. Un ejemplo muy simple: el término hipotenusa deja indiferente al triángulo rectángulo.
Los astrónomos cambian con cierta frecuencia de criterio acerca de si Plutón es o no es un planeta, pero ello no altera ni un milímetro la trayectoria del astro. En cambio, calificar de nación o de región a un determinado territorio produce consecuencias muy relevantes. Si se quiere, de nuevo citando a Platón, esos conceptos políticos actúan como una mera sombra de las ideas perfectas, inmutables y eternas. En pleno siglo XXI, el problema reside tal vez en que hemos perdido la noción del espacio y del tiempo. Somos náufragos del tiempo eje, por utilizar la famosa expresión de Karl Jaspers, el tiempo axial. Tecnologías de la información y revolución de las comunicaciones convierten en parcialmente cumplida la profecía sobre la aldea global. En cuanto al tiempo, los datos son concluyentes, de tal modo que nos invitan a los seres humanos a la humildad más que a la soberbia. Los científicos más solventes consideran que el universo existe desde hace unos 15.000 millones de años. La Tierra, nuestro planeta, ha cumplido tal vez 5.000 millones. El ser humano apareció hace unos días, hace entre 5 y 6 millones de años. Hace un rato, en el periodo que los prehistoriadores llaman magdaleniense, el mayor artista de la prehistoria pintó los bisontes en la sala de Polícromos, de Altamira, de Lascaux y de otras cuevas prehistóricas. Han pasado solo 14.000 años. A pesar de estos hechos implacables, nos puede la vanidad y somos incapaces de asumir los límites de la razón humana. Pues bien, la grandeza y la servidumbre de la razón aplicada a la política son el objeto de esta disertación académica. La política es el espejo de la vida. El ser humano es falible, es limitado, pero debe ser solidario y valiente. Una y mil veces desengañado, concibe nuevos y ambiciosos planes para reconstruir su vida personal y la vida social. A pesar de la experiencia abrumadora, en contrario, tampoco renunciamos ni debemos renunciar a ese idílico paraíso en el ámbito social evocado por palabras tan hermosas como paz, justicia o libertad. Somos así, por fortuna. La política es fuente de anhelos y expectativas frustradas, espacio para la proyección de un ser que aparenta la condición de animal social por naturaleza, de zoon politikon. Aparenta, en efecto, la realidad desmiente a Aristóteles, pero solo a medias, porque individualistas en el fondo, los seres humanos, acaso egoístas sin remedio al modo hobbesiano, sin embargo, preferimos vivir bajo el imperio de la ley, preferimos seguir el nomos. Reservamos para cada uno de nosotros un ámbito estrictamente privado que solo desvelamos con prudencia y de forma selectiva. Un templo sagrado donde nadie, y el Estado menos que nadie, tiene derecho a violentar esa intimidad inalienable. Por eso, en estos tiempos de gran desarrollo tecnológico y al margen de debates sobre ideologías o identidades, el tema de nuestro tiempo es, acaso, la supervivencia de la intimidad, de la privacy, frente a la voracidad mediática y las tecnologías invasivas. Con la perspicacia de los pioneros, ya lo advirtieron hace más de un siglo dos célebres juristas norteamericanos, Samuel Warren y Louis Brandeis. Pero aquí vamos a hablar únicamente del espacio público. La democracia empieza por la buena educación. Se sustenta sobre la ética weberiana de la responsabilidad. De nada sirven los desahogos personales, incluso
me atrevo a decir, peor todavía, cuando responden a buenos propósitos. Esa responsabilidad nos alcanza principalmente a las clases ilustradas. Tenemos el deber social y ético de superar viejos rencores, expresiones sesgadas, tópicos peyorativos, desprecios implícitos, porque la especie humana tiene una insuperable capacidad para hacer daño a sus semejantes, ya sea de palabra o de obra. En cambio, un intelectual busca su anclaje en el mundo de las ideas y, aunque sea mucho pedir, no debería tener problemas de identidad. Nuestro deber es poner freno a los bárbaros de aquí o de allá. Para ello debemos apelar a la responsabilidad de un gremio que suele estar incómodo, por definición, consigo mismo. Y esta tarea, la de ofrecer ideas positivas para el siglo XXI, incumbe a filósofos, juristas, politólogos, sociólogos, a economistas, a científicos en las muy diversas ramas del saber, dispuestos a pensar desde los requisitos de la libertad y la generosidad, más allá de la función de los profesionales o expertos que están llamados a ofrecer soluciones eficientes a problemas complejos. Para ello, decía Jeremy Bentham, al que se refería el presidente Antonelli como uno de mis primeros libros, mi tesis doctoral precisamente, decía Bentham, busquemos solamente lo posible, porque lo imposible es incierto y a veces, tal vez, dañino. Nuestro objeto de estudio es la democracia constitucional. La democracia suscita juicios apasionados, amor y odio, pero nunca indiferencia. En cuanto a ideal, lo sabemos quienes nos proclamamos firmemente defensores de la democracia liberal, como ideal, digo, produce siempre decepción. Nunca está a la altura de las expectativas. Es hoy, sin embargo, lo dice Giovanni Sartori, un nombre universalmente reconocido, invocado incluso por los tiranos que nos quieren engañar bajo el disfraz de una democracia propia, diferente a la nuestra. No hay tal cosa. Solo merece tan honroso nombre cuando la democracia lleva consigo el adjetivo constitucional. Y a partir de ahí vienen los matices. Tratamos de afrontar con un bagaje del siglo XIX, sufragio, partidos políticos, libertades públicas, los grandes retos del siglo XXI. El despliegue irreversible de la sociedad de masas, la influencia determinante de los medios de comunicación, la deriva partitocrática de las instituciones y, últimamente, las nuevas fórmulas de comunicación política que inundan el espacio público como marea sin control. Todo ello confluye en la distancia creciente entre la mal llamada clase política y la mal llamada sociedad civil, dos conceptos sobre los que yo tengo serias objeciones por su origen desde el punto de vista ideológico. Volvamos al espíritu de la Ilustración. Sapere aude, decía Kant, atreverse a saber, es lo que debemos reclamar las gentes sensatas y el principio al que me adhiero sin reserva mental alguna. Hacer uso público de la razón, llegar a ser adultos, superar esa minoría de edad culpable que carece de justificación a estas alturas de la evolución social, lo mismo que sucede en un cierto momento en la vida personal. Una sociedad madura es, a mi juicio, la principal exigencia ética que nos impuso precisamente Kant, aquel espíritu universal que nunca salió de su Königsberg natal, al margen de los sueños cargados de buenos propósitos. Por eso, aquí y ahora, somos culpables, y los intelectuales muy especialmente, si pretendemos prolongar indefinidamente esta adolescencia inconsciente. ¿Y acaso la posmodernidad o la hipermodernidad sea una forma de adolescencia intelectual, un engaño retórico que convierte a Occidente
en una sociedad vulnerable. Veamos ahora el ejemplo de quién desafía en términos geopolíticos a nuestra civilización occidental. Hablemos de China. Está de moda el adjetivo antifrágil, resiliente, para referirse a China. Un nuevo, pero también un viejo, gigante geopolítico que nunca olvida sus raíces confucianas. Trabajo ahora sobre China vista desde el punto de vista de la historia de las ideas políticas. Decía Confucius que llegaría un día en que una religión universal llegara a China desde Occidente. Bien, con la perspectiva de la historia ya sabemos que esa religión no era el cristianismo, a pesar del esfuerzo de los jesuitas. Sabemos que no era el marxismo, a pesar de Mao. Es el positivismo, la sedicente religión de Augusto Comte, orden y progreso. Una última reflexión sobre China vista desde el punto de vista de un viajero versado en la historia de las ideas. Sitúense ustedes, seguro que muchos lo conocen, en Shanghái. Un joven ejecutivo, tal vez ingeniero, auditor, acaso analista financiero, toma el moderno tren suburbano que conduce bajo el río desde el Bund, el barrio colonial, hasta Pudong, el skyline posiblemente más impresionante de la Tierra. Va camino de su oficina. Este joven de nuestra pequeña historia vive como sus colegas en Nueva York, o en Roma, o en Milán, o en Madrid, o en Barcelona. Comparte valores posmaterialistas, utiliza, por supuesto, el último modelo de ordenador, le gusta la barbecue, le gusta la Fórmula 1. Bien, mi gran duda, y a lo mejor de ahí deriva el futuro de la democracia, es la siguiente. ¿Piensa lo mismo que sus equivalentes en Occidente? Es decir, ¿tendrá algún día interés por votar en unas elecciones democráticas o se conformará con un modelo de capitalismo autoritario? Fíjense ustedes que desde el siglo XVII, desde la Revolución llamada Gloriosa, la Revolución Inglesa, el desarrollo económico y social ha conducido siempre al liberalismo político y luego a la democracia. Bien, la gran duda es, ¿ocurrirá lo mismo en la inmensa República Popular China? Los científicos sociales somos malos profetas. Bien, vamos a dejar aquí el asunto, vamos a poner puntos suspensivos y yo prefiero no darles mi opinión al respecto. Pero no solo se trata de política. El populismo debe ser combatido a partir de los fundamentos morales que se traducen en virtudes cívicas que debemos practicar e impulsar. La defensa permanente de la libertad individual conjugada con el sentido de la responsabilidad. Los actos tienen consecuencias. Uno de los grandes males de nuestro tiempo es que se transmite la imagen de que todo vale, todo se puede hacer. No es cierto. Los actos de los seres humanos conllevan el ejercicio de la libertad, pero también la responsabilidad por las consecuencias. Debemos defender el mérito y la capacidad, hoy día cuestionados por un igualitarismo profundamente injusto, porque la igualdad ante la ley, requisito sine qua non de una sociedad abierta y moderna, lleva también a reconocer a los mejores, cuyo talento y esfuerzo resultan muy positivos para el conjunto de la sociedad. En esa línea, reconocer el trabajo bien hecho es la clave de la dignidad humana. Todos los trabajos, sin excepción, son igualmente dignos si se procura ejercerlos con el propósito de hacer bien lo que debemos hacer. A todo ello hay que añadir tolerancia, sentido común, respeto al adversario, respeto al diferente, respeto a quien opina algo distinto a lo nuestro, cumplimiento riguroso de la ley y de las normas.
una concepción inclusiva de la permanencia en la sociedad. No debemos ser excluyentes. Muchos somos perfectamente capaces de conjugar el cosmopolitismo, el europeísmo. La Unión Europea es el gran éxito político de la historia de Occidente desde hace ya mucho tiempo, con el amor a la tierra propia, amor perfectamente lógico a la propia nación, a nuestra patria chica, decimos en España, a nuestra región o lugar de origen, pero lejos del localismo aldeano o del falso historicismo que inventa una historia propia para justificar la búsqueda de ventajas. En definitiva, es imprescindible defender la libertad y la moderación como conquistas de la única civilización política en sentido estricto. Y precisamente por ello, el pensador genuino, el pensador auténtico, es modesto, es humilde, acepta los límites de la condición humana, admira el milagro cotidiano de una convivencia medio en paz y libertad. Rechaza la utopía, a veces vulgar, aplica un saber honrado, se empeña en la obra bien hecha, pone esmero y pulcritud en el discurso, otorga un valor instrumental a los bienes materiales y procura ser prudente ante los artificios de la gloria vana. Sobre todo, siente recelo ante el poder y desconfía del halago interesado. Cuando flaquea, como es frecuente, somos humanos, practica la lección divina, la reflexión, el silencio, la búsqueda de la verdad a través del propio pensamiento. Una verdad que hay que escribir siempre con letra minúscula. Es modesta, es limitada, es insegura, tiene aristas, es a veces contradictoria. Benjamin Constant escribió que solo existe la verdad en los matices. Lo más difícil es el equilibrio, incluso la renuncia. Sabemos poco, a veces en ciertas materias casi nada. El futuro es un mundo en el que somos incapaces de adentrarnos, es un territorio extraño. Antes decía, los científicos sociales somos pésimos profetas, siempre nos hemos equivocado cuando hemos tratado de copiar a nuestros ilustres colegas de las ciencias físicas y naturales. Thomas Hobbes, el autor de Leviatán, tal vez el pensador político más profundo de toda la historia de las ideas, comete, sin embargo, el inmenso error de intentar construir una ciencia política a partir de una verdad perfecta, inmutable, eterna, que no existe en la vida política. Nunca habrá justicia perfecta, muchas preguntas van a quedar sin respuesta, pero, lejos de ser pesimistas, muy al contrario, tenemos nada menos que la vida, la paz de espíritu que otorgan las propias creencias, las personas a las que queremos de verdad, en las que dejamos lo mejor de nosotros mismos, algunas formas exquisitas del arte, de la literatura, evidentemente, y confieso ahí mi preferencia, de la música. Esta es la grandeza y la servidumbre de la moderación. Decía Aristóteles que es fácil ser extremista, llevar los puntos de vista al extremo. Lo difícil, lo trabajoso es ser moderado, ponderar las razones, pesar los argumentos, encontrar los puntos de equilibrio. Y creo que los intelectuales en el siglo XXI tenemos una deuda que cumplir con la moderación. Se ha hecho demasiada ideología, se han dado demasiadas verdades absolutas, se ha pretendido encauzar la sociedad de una manera radical.
Tenemos que ser modestos, pero al mismo tiempo ambiciosos. Y la esperanza surge cuando nuestro personaje, cuando nosotros mismos, pasea por el bosque, metáfora del mundo de la vida, que diría Habermas, en busca de su logos oculto. ¿Cuáles son esas virtudes de los mejores? Entre otras, sentido de la responsabilidad, austeridad y pulcritud, rigor intelectual, elegancia en el lenguaje, decoro en el comportamiento, respeto y comprensión hacia los demás, fidelidad a las propias convicciones, fidelidad naturalmente hacia los compromisos contraídos. Pacta sunt servanda es la esencia misma de la civilización occidental, herencia, entre otras muchas, del derecho romano. Objetividad en el análisis de los problemas, sentido común y razón práctica para resolvernos, admiración crítica ante la historia de nuestros pueblos, que merecen sin duda admiración, pero que tiene, como todo en la vida, su faceta oscura, disfrute del patrimonio cultural y de la naturaleza, en todo caso y siempre búsqueda de la excelencia, reconocimiento de la auctoritas, desprecio ante la ostentación pretenciosa de la riqueza o el poder. Son principios válidos, creo, para inspirar un marco común que permita el despliegue de la personalidad individual y nos conducen a una enseñanza, y buena parte de los presentes somos profesores, no elitista, pero sí exigente, un aprendizaje exigente. Reconocer el mérito es fundamental. Discrepo por ello de un libro de moda, de un autor tan reconocido como Michael Sandel, la idea de la tiranía del mérito. Una sociedad se honra a sí misma cuando reconoce a los mejores. Amamos la belleza sin excesos, decía Pericles en el discurso político más admirable de la historia de la tradición democrática. Es preciso recompensar el mérito y el trabajo bien hecho, reconocer en público y en privado la calidad y el esfuerzo, premiar a los mejores, despejar su camino de las trampas que les tienden los mediocres, los maniobreros, los jugadores de ventaja. Hay que superar también un obstáculo nuevo que quizá nuestra generación no ha conocido, pero nuestros hijos y nietos viven inmersos en ella. La educación debe encauzar el deseo natural hacia el éxito social y la vida buena, en el sentido del cultivo de la educación, de los manners, de la calidad y claridad del lenguaje, la dignidad en la propia imagen y en el trato con los demás. Hay que impedir la supervaloración, la sobrevaloración de los frívolos, los prepotentes, los amantes del exceso y la ostentación, que ofrecen un ejemplo lamentable a nuestros jóvenes que son herederos, quizás sin saberlo, de una sociedad ansiosa de consumos y alegrías después de mucho tiempo de practicar la humildad a la fuerza. Y tal vez ahí reside la causa última de la crisis, la triste paradoja del nuevo rico que no sabe administrar una fortuna que ganó sin hacer suya la exigencia de trabajo duro, de energía, de responsabilidad, es decir, las exigencias que justifican el éxito. Hace falta, pues, una sabia pedagogía de esas virtudes públicas y no solo con la palabra, sino especialmente con el ejemplo. Hay que decir la verdad. Si no se dice la verdad, se olvida uno de cuál es. Hay que defender con energía las propias convicciones. Hay que evitar, en cambio, el sectarismo lamentable que tanto daño causa a una sociedad. Construir, en suma, una convivencia democrática
sensata y realista. Pero estarán ustedes de acuerdo conmigo en que son muchas las cuestiones pendientes y el conferenciante atribulado anda ya escaso de fuerzas ante tantos asuntos pendientes. Inteligencia artificial, metaverso, soft law, nuevas tecnologías, protagonismo de la mujer, crisis demográfica, repercusión en el mercado de trabajo y en las pensiones y un largo etcétera. Voy terminando. Reconocer el mérito, insisto. Algún ejemplo evidente. A nadie en sus cabales, se le ocurre elegir por sorteo al piloto del buque en plena tempestad o al cirujano que tiene que operarnos a corazón abierto. Pero más allá de los casos límite, todos, grandes, medianos o pequeños, somos acreedores de la máxima consideración si hacemos lo que sabemos de la mejor manera posible. Por citar nuestro ámbito universitario, nuestra condición de profesores, los buenos alumnos son una alegría y un estímulo para el profesor, y lo sé por larga experiencia. Los buenos maestros son un modelo de vida y de sabiduría, y lo digo con inmensa gratitud y afecto hacia los míos. Un paso más allá, la selección de los dirigentes políticos es un factor determinante para el buen funcionamiento de la sociedad. Elegir a los mejores, a los más adecuados, a los más capaces y exigir que rindan cuentas son mecanismos imprescindibles para el buen gobierno. No es fácil, en definitiva, interpretar este umbral de épocas que llamamos posmodernidad. El propio abuso del prefijo post demuestra que los intelectuales tenemos una deuda pendiente con la sociedad. Hablamos de sociedad postmaterialista, de sistema postdemocrático, postestatal, postcapitalista. Somos, parece, incapaces de encontrar algún adjetivo nuevo que defina un tiempo nuevo. Tampoco me parece un drama. Suelo recordar mucho una frase del personaje de Tolstoy, de Lev Tolstoy, en Guerra y Paz, herido gravemente en la batalla de Borodino, el famoso príncipe Andrei, uno de los grandes protagonistas de esa obra inmortal, que dice: me estoy muriendo y hay cosas en esta vida que no he entendido ni entiendo. Y efectivamente, pocos minutos después, falleció. Termino. La función de las academias en pleno siglo XXI consiste en pensar a medio y largo plazo, ofrecer i primi lumi a una sociedad que necesita escuchar la voz de los mejores por sabiduría y experiencia. Lejos de nosotros la nostalgia acerca de una imaginaria edad de oro, la etas áurea que aprendimos en el ya lejano y maravilloso en el recuerdo tiempo de estudio escolar de las lenguas clásicas. ¿Cuánto aprendimos los jóvenes de mi generación estudiando los rudimentos del griego y sobre todo del latín? ¿Cuánto echamos de menos muchas veces en los alumnos actuales el que lo desconozcan casi todo sobre las lenguas clásicas? Oímos hablar de utopías en Hesíodo, en los trabajos, y los días en Ovidio o en Virgilio, después en Cervantes, en Shakespeare y en tantos otros. De ahí surgen la utopía y la ucronía, expresión de un tiempo y de un lugar que nunca existieron ni existirán. Y tampoco parecen apetecibles. Sin duda han leído ustedes la más célebre de las utopías, la de Thomas More decimos en español, donde, por cierto, se exigía a los ciudadanos, al menos 2 veces al mes, que madrugaran antes de la salida del sol para asistir a conferencias académicas. Tampoco parece apetecible vivir en la Atlántida de Bacon, en la ciudad del sol de
calabrés Tommaso Campanella, ¿no?, en la Océana, de James Harrington, es decir, Inglaterra, porque si se fijan ustedes, estas imaginarias utopías son muy fácilmente reconocibles. Por ejemplo, la ciudad ideal de Platón se parece sospechosamente a Esparta. Bien, tiempos confusos pero apasionantes, un nuevo desafío para que Europa sea capaz de ofrecer lo mejor de sí misma, y aquí están las academias, con muchos siglos de historia, con el gran talento que reúnen, para ofrecer las primeras luces a esta sociedad incierta y confusa. En el horizonte, la libertad bajo el imperio de la ley, eleutheria, decían los griegos clásicos, una única forma digna de la vida verdaderamente humana. Tenemos, pues, como académicos, una función que cumplir. Y por eso es oportuno evocar las alegorías del buen y del mal gobierno, esos bellos frescos de Lorenzetti que iluminan la plaza maravillosa de Siena, el Palacio Municipal. Efectos del buen gobierno, recuerdan ustedes, ciudadanos optimistas, mercaderes diligentes, paisajes luminosos. A la inversa, secuelas del mal gobierno, desolación, violencia, mercados desiertos, casas en ruinas. Allí la soberbia ocupa un lugar preferente y a sus pies yace inerme la justicia, quebrada la balanza y dispersos los platillos por el suelo. Son imágenes propias de aquellos últimos tiempos de la Edad Media que anticipan el esplendor del Renacimiento, pero que inspiran una lección valiosa para todo tiempo y lugar. Queridos colegas y amigos, tenemos, en efecto, una importante función que cumplir. Muchas gracias a todos por su atención.